Filipenses 2 del 1 al 4, que es lo que vamos a ver hoy. Y el tema, entonces, iniciando ya con el tema, es buscando la unidad. ¿De qué manera? Pues siguiendo el mayor ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús. Así es como deberíamos nosotros de buscar la unidad en nuestras vidas, en todos los aspectos, ¿no? Tanto nuestra vida física, nuestra vida en nuestro hogar, en la sociedad incluso, pero sobre todo en la familia de Dios. Leemos del 1 al 4, Filipenses 2 del 1 al 4, leo el 1, ustedes el 2 y así, y el 4 lo leemos juntos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Buscando la unidad siguiendo el mayor ejemplo. Si recordamos un poco esto, vamos a recordar que el apóstol Pablo está hablando de que los de Filipos tenían problemas de afuera, porque estaban siendo intimidados por los de afuera, es decir, la iglesia tenía problemas externos, pero no solamente problemas externos, sino aquí está hablando de un posible peligro que era la desunión, y era lo que Pablo estaba preocupado por eso. Incluso en el capítulo 4, cuando vayamos al capítulo 4, ahorita podemos verlo solamente, 4:2, el apóstol Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había dos mujeres en la iglesia que tenían problemas, entre ellas eran mujeres que habían servido a Dios juntamente con Pablo, pero aún así tenían problemas. Y eso lo veremos en el capítulo 4, pero a lo que estamos viendo hoy es que Pablo llama a que solucionen los conflictos internos, porque ya tenían conflictos externos, la gente ya estaba siendo calumniada y tenían problemas, y Pablo dice, bueno, entonces lo que tienen que hacer es primero solucionar sus problemas internos. ¿Y cómo inicia este versículo 1? Pablo dice, y aquí está escrito en la pantalla, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El sí es un sí condicional, ¿sí? No está diciendo que sí lo hay, pero Pablo sabía que sí había. Es como si nosotros dijéramos, o sea, Pablo sabía que sí había, pero está diciendo condicional. Es como si nosotros dijéramos, si el agua es mojada, si la piedra está dura, si el fuego está caliente, pues obviamente sí, ¿no? Si el color negro es oscuro. O sea, son cosas que sí son obvias, y por eso Pablo dice, bueno, si hay esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí podemos pensarlo de otra manera. Si en tu vida, si en nuestra vida, desde que tenemos uso de razón o desde que llegamos a la fe, hemos disfrutado de alguna consolación en Cristo, de algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 2, completad mi gozo. Pensemos un poquito en estas cosas. Si el Señor nos ha dejado, si de alguna manera Dios nos ha ayudado y nos ha dejado experimentar su consolación. Ahora, si vemos nosotros, según a los Corintios capítulo 1, dice que Dios es el Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras debilidades, en todas nuestras tribulaciones. Según a los Corintios 1:3 dice así. Entonces, si hemos disfrutado la consolación de Dios, si Dios nos ha dejado experimentar su consuelo, debemos de dar evidencia de ello por medio del amor que existe entre nosotros. ¿Qué es lo que debe hacer esa consolación? Debería exhortarnos y animarnos a desarrollar un amor que nos una. Yo creo que aquí todos nosotros hemos, en alguna u otra ocasión de nuestra vida, hemos necesitado el consuelo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. El Señor Jesús dice que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. Por eso dice aquí también, si hemos encontrado alguna consolación de amor, todos hemos recibido el amor de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, si hemos recibido eso, tenemos que buscar la unidad.
Ese consuelo, el consuelo que todos hemos recibido de Dios, nos impulsa a tener un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo sentir, el cual debería de ser la gloria de Dios. Y eso lo veremos la siguiente semana. Hablaremos un poquito de cómo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios, de hablar de la gloria de Dios y qué es glorificar a Dios. Pero a lo que vamos aquí, el apóstol Pablo dice, si de alguna manera ustedes han sido bendecidos por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la unidad. Y acuérdense lo que hemos visto, ¿no? Si hemos tenido consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable o misericordia. Estamos viendo un poquito la la consolación en Cristo. Si Cristo nos ha consolado en alguna ocasión, en alguna necesidad de nuestra vida, de seguro que sí lo ha hecho. Hemos recibido el consuelo de amor, de seguro que sí, en muchas maneras hemos disfrutado el amor de Dios, ya sea en nuestra comunión con Él o a veces también lo sentimos por medio del amor que nos muestran otras personas. A veces vemos el amor de Dios tangiblemente en el amor en la familia, en el amor que tenemos como hijos de Dios o en el amor que disfrutamos también. La comunión del Espíritu. ¿Qué aprendemos aquí en la comunión del Espíritu? Habla o se refiere a la participación, al compañerismo, a la comunión con Dios, que se refleja ¿en dónde? En la familia espiritual. Comunión del Espíritu. Y espero que recuerden la palabra koinonía, la vimos allá en Filipenses capítulo 1, que habla de un compañerismo que no es solamente la amistad en sí, sino que es algo más fuerte que nos une, que es en sí la fe. Es decir, somos amigos, o deberíamos de ser amigos, pero también deberíamos de disfrutar la fe que nos une. Y tal vez nosotros hemos recibido también esa comunión del Espíritu. Hemos vivido cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y hemos disfrutado de alguna u otra manera la comunión con otras personas. Dice aquí el versículo 1, solamente lo releemos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, creo que todos hemos sido consolados de una manera, si algún consuelo de amor, ya sea por medio del amor de Dios o por medio de otros hermanos o de una persona, si alguna comunión del Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y dice, si algún afecto entrañable, el afecto entrañable y la misericordia van juntos. De hecho, aquí dice, si alguna misericordia. ¿Cómo se muestra el afecto entrañable? Un corazón compasivo que está atento a las necesidades de los demás y dispuesto a ayudar. Eso es un afecto entrañable, que viene, la palabra ya no se usa mucho, viene desde nuestras entrañas. Nosotros ahora decimos de lo más profundo del corazón. Pero antes la gente no decía, te amo desde lo más profundo de mi corazón. Decían, te amo desde mis entrañas. Es decir, te amo desde mis intestinos, desde lo más dentro de mí. Y es la palabra que se usa aquí en la Biblia, afecto entrañable, pero ya casi nadie usa esa palabra entrañable. Pero eso es lo que significa. Es decir, que tenemos compasión, alerta a las necesidades de los demás y dispuestos a ayudar. Y está juntamente con misericordia. Y hay que diferenciar entre misericordia y lástima. Porque lástima la tienen muchas personas, ¿no? La lástima solamente es sentir mal por los demás. Pero la misericordia es actuar en cuanto a eso. Vean, el diccionario ilustrado de la Biblia nos da esta definición. Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está ¿en qué? En desgracia. O que por su condición espiritual no merece ningún favor. Esa es la misericordia. No merecemos nada, no merecen nada, pero aún así Dios nos ama, aún así podemos amar a los demás, aunque estén en una desgracia espiritual. De hecho, la misericordia también viene, o algunos han dicho que es el amor a la miseria. O sea, la compasión a los que viven en una miseria, en una desgracia, dice aquí, o que no merecen ningún favor. Entonces, todos nosotros hemos recibido eso, porque no merecemos la salvación, no merecemos el amor de Dios, no merecemos la misericordia de Dios, la compasión, su gracia, pero ¿qué es lo que Dios nos muestra? Su misericordia. Entonces, la misericordia también se ha dicho así, otros han dicho una definición también fácil de entender. La misericordia es
que Dios no me da lo que merezco. No me da lo que merezco. Y la gracia es que Dios me da lo que no me merezco. ¿Sí? ¿Qué merecemos? Pues merecemos el castigo de Dios, pero por misericordia no nos lo da. ¿Qué es lo que no merecemos? Pues la salvación y la vida eterna, pero por su gracia se nos es dado. Entonces, si hemos disfrutado esto, la misericordia, el afecto entrañable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean lo que dice el versículo 2. Vamos a leer todos juntos el versículo 2. Dice, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra vez, leemos juntos o lean juntos conmigo el versículo 2. Dice, Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si hay algo, obviamente sí lo hay. Por eso Pablo usa como esa forma de lenguaje como diciendo, pues si acaso tú si en caso estás vivo, si en caso puedes respirar, puedes hablar, pues busca la unidad. Es algo obvio que sí está sucediendo. Si hay algo de eso en nuestra vida, entonces ¿qué debemos de hacer? Buscar la unidad. Es lo que dice aquí, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ahora, es estar unidos por la mente de Cristo, no por nuestra mente ni por la mente de una persona, sino qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo nos enseña en su palabra. Y entonces esto debemos de sentir, esto debemos de buscar. Cuando el líder o el pastor o el que sea está en contra de este libro y tiene él su propia mente, sus propios pensamientos, no debemos de seguirlo. El mismo amor debe de ser el amor a Dios. El mismo pensamiento, como dice aquí, debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Sintiendo una misma cosa debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Recordando que somos un cuerpo, no podemos uno jalar para acá y otro jalar para allá. Recordando que somos una familia, no debemos de buscar la desunión. Y recordando que somos un equipo, tampoco debemos luchar en contra de nosotros mismos. Y el versículo 2, Pablo lo dice así, completad mi gozo. Lo que acabamos de leer ahorita. Ya falló esta cosa. Dice el apóstol Pablo, completad, ya quedó, es que se había apagado. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí está, ese es el que quiero que esté. Ahora es algo interesante ver cómo el apóstol Pablo de alguna forma dice, hermanos, ustedes pueden completar mi gozo. O sea, la gente de Dios puede completar el gozo de otra gente de Dios. O sea, alguien puede estar con falta de gozo, ¿por qué? Porque las demás personas no le echan ganas, ¿no? Pablo dice, completar mi gozo. Entonces, el gozo se completa o se complementa, pudiéramos decir, con otras acciones o con comportamientos de otros cristianos. Pablo le pide a los cristianos de Filipos que sean buenos seguidores de Cristo. Y al hacer eso, ¿qué harían los filipenses? Completarían el gozo de Pablo. Y esto me trajo a la mente uno de los pasajes favoritos de los predicadores. Porque a muchos les gusta lo que dicen las primeras 4 palabras. Hebreos 13:17. Busquen por favor Hebreos 13:17 y el que lo encuentre, que lo lea. Hebreos 13:17. Dice, muy bien, por eso digo que es el pasaje favorito de los predicadores, porque dice obedecer y sujetaos. Por eso no es el enfoque que quiero dar hoy. El enfoque que quiero dar hoy es que cuando no se hace, naturalmente los líderes, en este caso Pablo, y en el caso de cada iglesia, pues cada pastor, no tendrán el gozo cumplido, el gozo completo. Porque aquí dice,
Obedecer y sujetaos, ¿para qué? Para que sirvan con alegría y no quejándose. Por eso Pablo dice, completar mi gozo. En otra versión, dicen, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último no los beneficiará a ustedes. Entonces Pablo tenía este mismo sentir. Si los de Filipos no buscaban lo que dice el versículo 2, tener un mismo sentir, no buscaban tener el mismo amor, no buscaban la unanimidad, no buscaban tener una misma cosa en común, no se iba a completar el gozo de Pablo. Por eso aquí dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Aquí una pequeñita clase de español sencilla, rápida y que les va a ayudar para muchas cosas. Cuando en un texto, pero pues también en la Biblia, vemos un imperativo, es decir, un mandato, y después seguido de gerundios, pasas clase de español, entonces significa que los gerundios nos dicen cómo cumplir el imperativo. ¿Qué quiere decir esto? El mandato, ¿cuál es? Completar mi gozo, ese es el mandato. Y los gerundios son los que terminan en ando, yendo, y ahora vamos a ponerlo aquí. Aquí. Los gerundios son los que terminan en endo y en ando. Entonces, recordemos un poquito el español básico de 5º grado de primaria. Completar mi gozo, ese es el imperativo, ese es el mandato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los gerundios nos dan la respuesta. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si alguien dice, limpia el auditorio. ¿Cómo? Trapeando, barriendo, sacudiendo. ¿Sí? Los gerundios, ando, yendo, nos dicen cómo cumplir el mandato. Y aquí es eso, el mandato es completar el gozo. En este caso los filipenses tienen que completar el gozo de Pablo. ¿Y cómo era? Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y sintiendo una misma cosa. Muy bien, aquí está. ¿Cómo se busca la unidad? Pues de esta manera. Buscando tener un mismo sentir, tener el mismo amor, buscando estar unánimes y sintiendo una misma cosa. El peligro que había latente, el peligro latente en la iglesia de Filipos era que podían ser una iglesia que sí trabajaba, pero que tenía falta de unidad. Ese era el peligro de la iglesia de Filipos. Y es lo que Pablo temía. Vamos a buscar 2 Corintios 12:20. Segunda carta a los Corintios 12:20. Y vean cómo el apóstol Pablo lo dice. 2 Corintios 12:20. Si alguien lo encuentra, por favor, dele lectura. ¿Qué era lo que temía el apóstol Pablo? Lo que él tenía como temor en cuanto a los corintios. Dice, me temo que cuando llegue no les halle como quiero, y yo he hallado de vosotros como no quieren. O sea, ¿qué era lo que él temía? Que hubiera en la iglesia contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Eso era lo que temía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el deseo? Y aquí hay 4 pasajes. Entonces, voy a pedirle a Omar que busque Romanos 15, 5 al 7. Adriana, 2 Corintios 13, 11. Yo busco Efesios. ¿Y quién más? Sí. Alfredo, 1 Tesalonicenses 4. Romanos 15, del 5 al 7. ¿Qué dicen? Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de
tanto recibimos los unos a los otros, también Cristo los recibió para gloria de Dios. Muy bien, aquí nos dice que Dios nos dé, el Dios de paciencia y de consolación, recordemos, ya tuvimos la consolación, que les dé un mismo sentir según Cristo Jesús, para que estemos unánimes y glorifiquemos a Dios y nos recibamos unos a otros. Segunda a los Corintios 13:11. Y que vivan en paz, ¿verdad? Lo que dice ahí, que vivan en paz, que busquemos la perfección, la consolación unos con otros. Efesios 4. El apóstol Pablo dice que vivamos como somos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con las ganas de guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que nos dice aquí Efesios 4, el 1 al 6. Recordemos que somos de un Señor, una fe, un Dios y un Padre. Primera Tesalonicenses 4, 9 al 10. Ok, habla del amor fraternal y dice que debemos de ¿qué? De abundar más y más. O sea, Pablo dice, no tiene necesidad de que les diga nada, pero sí les invito a que abunden más y más. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Y así entonces estarían completando el gozo de Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice versículo 3 y 4. Ya son los últimos dos que vamos a ver el día de hoy. No quise extenderme hasta el 11 porque la idea llega hasta el 11, pero solamente vamos a ver hasta aquí. ¿Cómo entonces cumplimos el mandato de buscar la unidad? No haciendo nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos dos versículos son muy importantes, pero son muy poco mencionados o muy poco recordados por muchos de nosotros. Porque nos dice que nada de lo que hacemos, principalmente en el servicio a Dios, pero también nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida, debería de hacer por contender con los demás. Ni debería de hacerse por vanagloria, es decir, por enorgullecernos y por mostrar lo que somos. Que muchas veces cuando queremos enorgullecernos, pues mostramos que no somos gran cosa, ¿no? En lugar de eso deberíamos de buscar, dice aquí, todo lo contrario, la humildad. Y deberíamos de estimar, es decir, de tener como, de ver a los demás como superiores, ¿a quién? A nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No buscando lo nuestro. Este es el primer paso para la unidad. Nada hacer por contienda o por vanagloria. Y es que nuestra carne, nuestra propia naturaleza, nos sentimos motivados por la contienda o por la vanagloria, y mucho de lo que nosotros podemos hacer en la carne no es por el amor a Dios o hacia los demás, sino ¿por qué? Por nuestro propio deseo de promoción de nuestro ser o de estar siempre en la delantera de los demás. Por eso Pablo sabía, y Dios lo conoce y nos dice, nos recuerda, nada de lo que hagan lo busquen por contienda, por contender, por ganar, ni por vanagloria, sino todo lo contrario. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y aquí les puse una pequeña tabla. Y esto nos va a ayudar en encontrar la unidad en todas las áreas, repito, pero principalmente en la iglesia. ¿Cuáles son las malas actitudes? Hacer las cosas por contienda, por vanagloria o por egoísmo. Y las buenas actitudes, pues con humildad, respetando y considerando a los demás como superiores a él mismo y no mirando por lo de los otros. No mirando a los demás, no mirando por lo nuestro, sino mirando cada uno también por lo de los otros. Y a veces pensamos y decimos, con el hecho de que yo sirva a Dios es suficiente.
Pero tenemos que también investigar cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras motivaciones. Porque ciertamente hay personas que pueden, y Pablo lo dijo en el capítulo 1, pueden servir a Dios, pero por contienda o por egoísmo, por pretexto. Pueden servir a Dios, ya sea por humillar a otros o sea por vanagloria, para que vean lo que yo puedo hacer, ¿no? O pueden servir a Dios por egoísmo. Pero Pablo dice, no, deberíamos hacerlo con humildad, considerando a los demás como superiores y no mirando por lo de los otros. Y por ahí me encontré este comentario. Porque dice en el versículo 2, no, perdón, a ver, vamos a ver en cuál versículo, es que estoy en otro capítulo. Sí, en el 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y decía este comentario, si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí como por encima de ti, entonces va a suceder algo maravilloso. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan y en donde a nadie se le falta el respeto. Y por ahí me encontré un video muy bueno que decía, cuando el respeto se encuentra con el respeto. Ahí se los mando en el grupo más al rato para que lo vean. Sucede algo maravilloso, pues. ¿Por qué? Porque ya no buscamos lo nuestro, sino buscamos lo de los demás, pero también el otro busca lo mío, y entonces podemos trabajar bien. El problema es cuando solamente queremos pensar en nosotros mismos, en el egoísmo, y no pensamos en lo de los demás, y ahí es siempre cuando empiezan los problemas en todas las áreas de la vida. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo en esto? Siempre es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver 3 pasajes que nos hablan de estas 3 actitudes. En la humildad, Mateo 11:29. Por ahí hay un dicho que dice que la humildad es de las virtudes más peligrosas, porque cuando alguien dice, yo soy humilde, ya perdió la humildad. O sea, ya no es humilde porque ya él dice, entonces ya se le acabó la humildad. Pero en el caso de Jesús, no es así. A él sí pudo haber entendido que era el más humilde y nadie le discute eso al Señor Jesucristo. Mateo 11:29. El Señor Jesús les había dicho que vayan a Él todos los que están trabajados y cargados y Él nos hará descansar, dice el versículo 28. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. De Él aprendemos la humildad, del Señor Jesucristo, bastante. Incluso la siguiente semana vamos a ver el mayor ejemplo de humildad. Dice en Filipenses que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el mayor paso hacia la humildad. Considerando a los demás como superiores. Juan, no es 11, aquí me equivoqué. Es Juan 13:5. Juan 13:5, no sé por qué. Porque copié el formato de Mateo 11, le cambié el libro y el versículo, pero no el capítulo. Por eso me equivoqué aquí. Juan 13:5. Este es cuando el Señor Jesucristo estimó a los demás como superiores a Él mismo. Bueno, desde el 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en este pasaje en Juan 13:5? ¿Qué fue lo que Él hizo? Consideró a los demás como superiores. ¿Quién era realmente el Maestro y el Señor? Obviamente, Cristo Jesús. Todos sabían que Él era el Maestro, pero Él estimó a los demás como superiores a Él mismo. Versículo 14, por ejemplo. Bueno, desde el 13, aquí en Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Juan 13:13 y 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Todos sabían que Él era el Maestro, que Él era el Señor, pero ¿qué hizo Él? Estimó a los demás como superiores. Porque lavar los pies de otra persona era un trabajo que solamente lo tenían los esclavos. Los esclavos de las casas, cuando llegaban las visitas, ¿qué hacían los esclavos? Les lavaban los pies a las visitas. Y a veces también pues al que llegaba, ¿no? A su amo, le lavaban los pies. Pero solamente los esclavos tenían esa labor, porque era de lo más humilde que podían hacer. Y el Señor Jesucristo, Él pone el ejemplo. O sea, siendo Él el Señor y el Maestro, les pone el ejemplo y los estima como superiores. Si todos tuviéramos esa actitud, como dice el comentarista que leímos, sucedería algo maravilloso. Considerando a los demás como superiores a Él mismo. Y no mirando por lo de los otros. Juan 15:13. 12 y 13, para ver el contexto en cuando dijo el Señor Jesucristo estas palabras. Juan 15, 12 y 13. Dice el Señor Jesucristo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? No vio por sí mismo, sino vio por los demás. Él no necesitaba morir en la cruz. Él no tenía esa necesidad, sino más bien Él por amor lo hizo, porque su amor desborda y nos quiere salvar y amar por toda la eternidad. Él es nuestro mayor ejemplo. La siguiente semana veremos del versículo 5 al 11, la siguiente semana, donde vemos la mayor humildad personificada en el Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia es algo que debe de buscarse siempre y debe de cultivarse continuamente. No es algo que solamente se debe de hacer una vez en nuestra vida, ¿no? Yo ya busqué la unidad, ya lo hice ya. No, tenemos que ser continuos en esto. Cultivar, buscar la unidad, no buscar la contienda ni la vanagloria. Y en lugar de seguir, porque muchas veces los cristianos eso hacen, siguen a la última estrella cristiana o figura cristiana de moda, ¿verdad? Que ya se convirtió Daddy Yankee, ya vamos a ver qué dice. Pues tiene poquito de convertirse y ya andamos escuchando sus predicaciones, pues no sé si tenga mucho contenido, ¿verdad? O que ya se convirtió no sé quién, Farruko o no sé quién más también se ha convertido, después se desconvirtieron, ¿verdad? No, siempre no, esto no me deja mucho y se regresaron al mundo. Y lo que muchos cristianos hacen es que buscan a la estrella cristiana, a la figura de moda, pero nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, y eso es lo que Pablo nos enseña en los versículos 5 al 11. Por eso dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tengan ese sentir, y dice: por lo tanto, el sentir que les quiero decir es el que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es como deberíamos de buscar la unidad. Es una virtud que ya se está perdiendo, la unidad. En nuestro mundo impera el individualismo y ya la unidad ya está perdiendo valor en la sociedad, pero sigue teniendo el mismo valor. Y también la humildad. Cada vez el mundo está más en contra de la humildad y deberíamos de recordar esto, que Dios quiere la humildad de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie para orar y terminar.